Toshinori no sentía nada, y eso era lo mejor que le había pasado en años. No había gravedad tirando de sus huesos, ni ese rastro de fuego que le recorría el costado cada vez que intentaba meter aire en sus pulmones destrozados. Por primera vez desde aquella pelea con All for One, el One for All ya no se sentía como una carga eléctrica quemándole las venas por dentro. Era como si la corriente finalmente se hubiera apagado, dejándolo en una calma absoluta. ¡Qué silencio!, pensó, dejándose llevar por esa negrura que lo envolvía. Y es que por fin se habían acabado los gritos de la gente, el olor a carne quemada y el sabor a sangre que siempre tenía en la boca. No había nada. No había nadie. Era como si, después de haber empujado el mundo hacia la luz una última vez, finalmente pudiera cerrar los ojos sabiendo que ya no quedaba nada más por entregar. En esa oscuridad, ya no necesitaba abrir los ojos para saber que ya no era el gigante que el mundo conocía. Se sentía muy pequeño, casi liviano, como si aquel cuerpo esquelético y maltratado por fin hubiera dejado de ser una prisión. No tenía idea de dónde estaba ahí, la verdad, no le hacía falta saberlo. Solo quería quedarse ahí, envuelto en esa calidez que le recorría el pecho, disfrutando de la extraña sensación de no tener que forzar una sonrisa por primera vez en toda su vida. Pero para un hombre como él, el silencio nunca duraba demasiado. El vacío empezó a agrietarse con ruidos que no encajaban en esa calma. Eran voces que lo llamaban desde muy lejos, insistentemente desesperadas, tratando de arrastrarlo de vuelta a un cuerpo que ya no quería responder. Él solo quería que aquel alboroto parara. Estaba cómodo en ese silencio, pero las voces no dejaban de pincharlo, obligándolo a recordar que tenía un cuerpo y que ese cuerpo le dolía. Era como si alguien estuviera golpeando un vidrio justo al lado de su oído. Toshinori. Mírame, maldita sea, abre los ojos. Ese grito lo sacudió. Era Nezu, pero no sonaba como él. El director siempre era medido, pero ahora su voz se rompía en cada palabra, como si estuviera perdiendo los estribos. Tienes que aguantar. Se escuchó el raspado de unas garras sobre el metal de la camilla. Todavía no has terminado. Yo te necesito. Al oír eso, la tranquilidad se le echó a perder. A Toshinori se le revolvió algo por dentro. Escuchar a su director así, perdiendo la calma por su culpa, le pesaba más que todo el cansancio del mundo. Ya no era solo un barullo molesto, era el dolor de Nezu dándole de lleno. No podía ser tan egoísta de quedarse ahí quieto mientras su amigo le suplicaba de esa forma. El grito de Nezu se perdió entre otros sonidos más fuertes. Él empezó a sentir manos que lo empujaban, el roce frío del metal y un pitido constante que no lo dejaba volver a dormirse. Había mucho movimiento a su alrededor y, por los gritos, se dio cuenta de que las cosas estaban saliendo mal. Presionen ahí. Más gasas, se nos va. Era Recovery Girl. Ya no era la doctora tranquila de siempre. Su voz sonaba ronca, casi sin aliento. Traigan más sangre, el pulso se pierde. Muévanse. Si el corazón se para, no hay forma de traerlo de vuelta. Toshinori, no te atrevas a morirte ahora y dejarme con este desastre. El estrépito de las máquinas no paraba y el sabor a sangre le llenaba la boca. Sentía como lo movían y el frío de la camilla en la espalda, pero no podía ni mover un dedo. Estaba ahí, encerrado en un cuerpo que no reaccionaba, escuchando a Recovery Girl gritar órdenes con una voz que ya no daba más. Chilló, pensó. Oírla así de desesperada lo estaba matando. Tenía que darle una señal, lo que fuera, para que supiera que seguía ahí y no se rindiera con él. Solo un segundo, déjame moverme solo un segundo. En medio de ese esfuerzo, un golpe violento hizo vibrar toda la camilla. El metal resonó justo al lado de su cabeza y, de inmediato, una voz le pegó como un latigazo. Era una voz que nunca antes le había escuchado así, sin rastro de lógica, totalmente rota. No te atrevas. Toshino, All Might, mírame. El metal de la camilla crujió bajo el golpe de Nigiteye. Esto no es lo que tiene que pasar. No puedes terminar así, no está permitido. Se supone que yo lo sé, que yo vi tu final, y no era en una maldita cama. A nuestro héroe cada grito le caía como un peso encima. Escuchar a Mirai perder los estribos de esa forma era peor que cualquier herida. Era ver cómo el mundo de su amigo se venía abajo por su culpa. Lucha, maldita sea. Demuéstrame que soy un mentiroso.
El grito se quebró en un jadeo áspero. Se oyó otro golpe contra el metal, pero esta vez fue sordo, sin fuerza. Rómpelo todo, pero no te quedes ahí quieto. Despierta y dime que soy un idiota, que no sé nada, pero no te vayas. Entonces llegó el silencio, pero fue peor que los gritos. Toshinori escuchó un quipido ahogado, un sonido seco y torpe que salía de la garganta de Nicteye. Eran sollozos de alguien que no sabe cómo llorar y se está asfixiando con su propio dolor. No me hagas esto, susurró el pelinegro contra el metal, con la voz hecha trizas. Todavía no me dejes solo con lo que vi. Esa última súplica fue el límite. A nuestro héroe ya no le importaba la paz de la oscuridad ni el cansancio que lo arrastraba. Escuchar a Mirai así le quemaba por dentro. No podía ser tan egoísta. No podía quedarse ahí quieto mientras su amigo se deshacía en llanto sobre su propia camilla. Basta, se ordenó, forzando la mente para encontrar su propio cuerpo bajo ese entumecimiento. Ya no lloren. Tengo que volver. Se concentró en romper esa parálisis que lo mantenía ausente, volcando todo lo que le quedaba en un solo punto. Fue un esfuerzo agónico, un espasmo de puro dolor que le recorrió la espina dorsal. De repente, sus párpados se abrieron de golpe, pesados y resecos. La luz blanca de la sala le golpeó las pupilas, pero no las cerró. Sus pulmones soltaron un silbido ronco, una bocanada de aire que le quemó la garganta mientras sus ojos, opacos y cansados, intentaban enfocar el techo. Capítulo 4. Obligado a volver, donde el futuro se rompe. Academia o Hospital de Alta Seguridad 924 AM. La realidad tardó unos segundos en acomodarse en su cabeza. El dolor en el pecho regresó de golpe, recordándole de la peor manera que seguía vivo, mientras la neblina de su mente se iba despejando lentamente. Esperaba ver las caras de preocupación de sus amigos encima de él, pero a medida que su vista borrosa se estabilizaba, se topó con el vacío. Buscó con la mirada la cara de Mirai o de Nezu, pero no encontró a nadie. La habitación estaba en un silencio tenso, roto solo por el pitido constante de los monitores. Estaba solo. No podía haberse imaginado esos gritos. Eran demasiado reales para ser un sueño. Con un esfuerzo que le hizo apretar los dientes, intentó mover el brazo para ver si le respondía. Se sentía flojo, sin fuerzas, pero no estaba acabado. No podía quedarse ahí tirado. Tenía que quitarse todos esos cables y máquinas de encima para ver qué estaba pasando afuera. Si sus amigos estaban así de mal, él no podía perder ni un segundo más en esa cama. Hizo un esfuerzo por apoyar los codos y despegar la espalda del colchón. El torso le temblaba y sintió un tirón molesto en el brazo donde tenía la vía, pero no se detuvo. Justo cuando estaba tomando aire para intentar sentarse, el sonido de la puerta lo frenó en seco. La puerta se abrió con un chirrido suave. La anciana entró arrastrando los pies, con la mirada perdida en los papeles que llevaba. Caminaba muy despacio, como si le pesaran los huesos, y tenía la cara hundida, marcada por un cansancio terrible. Estaba tan agotada que ni siquiera levantó la vista hacia la cama. Toshinori se quedó mirándola, dándose cuenta de lo demacrada que estaba. Tenía los ojos fijos en la nada, como si caminara en automático. Intentó mojarse los labios, pero los tenía tan secos que apenas pudo moverlos. Chilló, soltó. Su voz salió débil y rasposa. Dime. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y qué pasó con el joven Goku? Se detuvo un momento porque le faltaba el aire y la garganta le ardía bastante. Los recuerdos de ese monstruo gigante y todo el desastre le venían a la cabeza como golpes. Nezu y Mirai, ¿ellos están bien?, preguntó con desesperación, tratando de sentarse aunque sus músculos no le hicieran caso. Al escuchar su voz, la doctora se congeló. Levantó la cabeza de golpe y se le cayó lo que llevaba al suelo cuando vio que Toshinori de verdad tenía los ojos abiertos y trataba de levantarse. A la doctora se le llenaron los ojos de lágrimas, pero enseguida apretó los dientes y convirtió esa pena en pura rabia. Arrugó el papel que traía hasta hacerlo una bola y se acercó a la cama de un salto. Sin previo aviso, le soltó un manotazo en el brazo. «Eres un idiota, Toshinori», le gritó con la voz cortada. «Llevas 21 días atrapado en esta cama.
2 semanas enteras en las que nos tenías muertos del susto en coma, y luego otra semana más con los doctores tratando de salvarte porque tus heridas no dejaban de sangrar. Casi te mueres varias veces. Él se quedó mudo. En su cabeza todavía daban vueltas imágenes borrosas de ese mono gigante, el encuentro con Nana y ese poder extraño que sintió al final. Sabía que la pelea había sido un desastre, pero no imaginó que lo hubiera dejado fuera tanto tiempo. Se miró las manos y, al ver que no paraban de temblar, entendió por qué la anciana estaba así de agotada. Perdón, chilló, soltó con la voz todavía rasposa. No quería darte tantos problemas. Intentó enderezar la espalda para recuperar algo de su postura, pero el esfuerzo solo le sacó un quejido de dolor. Se quedó quieto un segundo, asimilando el golpe de la noticia. 3 semanas es demasiado, continuó, haciendo un esfuerzo por sonar firme. Dime qué pasó con Nezu y Mirai. Por favor, dime que está bien el joven Goku. La doctora lo miró de reojo y soltó un suspiro pesado, cruzándose de brazos. Nezu fue quien te trajo arrastrando. Está vivo, pero no ha salido de su habitación porque se la pasa pegado al teléfono como un loco, respondió con un tono seco. Y Mirai está arriba. Se quedó dormido hace poco. No se había movido de este hospital en días y el cansancio lo tumbó. Se acercó un poco más a la cama y bajó la voz, poniéndose más seria. Afuera todo es un caos. En la televisión no paran de hablar de un supuesto tsunami y de temblores en la playa de los terrenos del fondo. La prensa está loca buscando explicaciones, pero el ratón bloqueó la zona y metió a la academia de por medio para taparlo todo. A mí no me ha querido decir ni la mitad de lo que pasó allá, y me tiene harta. Pero sobre el niño, él sigue dormido, aunque se va a levantar mucho antes que tú. Lo tienen bajo vigilancia en el ala médica de alta seguridad. Toshinori suspiró, sintiéndose mucho más tranquilo. Saber que sus amigos estaban bien le quitó un peso de encima. Por puro instinto, intentó soltar una de sus risas de héroe para calmar el ambiente, pero lo único que le salió fue un soplido seco y una mueca que le dolió en la cara. Estaba tan hecho polvo que no le salía ni la sonrisa. Chilló, que seguía ahí mismo junto a él, soltó el aire y suavizó la mirada. Ya no estaba tan molesta al ver que, por lo menos, seguía siendo el mismo terco de siempre. Ni lo intentes, Toshinori, le dijo, dándole un golpecito suave en la sábana para que se calmara. Voy a avisarles al director y a Mirai que ya despertaste. Seguro vienen corriendo para acá en cuanto les dé la noticia. Se alejó un par de pasos hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y lo señaló con el dedo, volviendo a ponerse seria. Ni se te ocurra moverte. Quédate ahí quieto y descansa. Si intentas levantarte y se te abre una herida, te juro que esta vez no te voy a ayudar. Sin esperar respuesta, salió del cuarto y cerró la puerta, dejándolo solo. Él se quedó mirando el techo blanco, dejando que la soledad del cuarto lo rodeara. Hacía muchos años que no estaba tan relajado, pero para él, no era una sensación bonita. Era ese tipo de ausencia de ruido pesada que te hace darte cuenta de lo cerca que estuviste de morir. Lo único que le confirmaba que seguía vivo era ese bip constante de las máquinas, que parecía recordarle con cada latido que todavía tenía trabajo por hacer. Ahora que no tenía que disimular frente a Chilló, la crudeza de la batalla se le vino encima con más fuerza. Realmente no eran imágenes muy claras, sino sensaciones que le revolvían el estómago. El frío de esa noche, el olor a tierra seca y, sobre todo, esa sombra gigante tapando la luna. Al acordarse de lo que fue pelear contra esa cosa, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Por primera vez en su vida, sintió que sus músculos eran de papel frente a semejante monstruo. Honestamente, fue un milagro que no terminara hecho un panqueque contra el suelo. Le dolía aceptarlo, pero él ya no podía hacerse el loco por más tiempo. Esa pelea le dejó claro que el reloj estaba corriendo y que ya no podía seguir dejando para mañana lo de buscar a alguien que tomara su lugar. Se concentró por un momento en su interior, intentando buscar la fuerza del One for All, pero un frío extraño le recorrió el pecho. El poder seguía ahí, pero la llama se sentía mucho más débil, pequeña y apagada que antes. Esta vez, el desgaste había sido real. A este paso, creo que me voy a jubilar antes de lo que pensaba, murmuró con una sonrisa amarga.
Y justo ahí se acordó de lo mucho que Mirai le había estado insistiendo con ese chico de segundo año, Mirio Togata, así se llamaba. Según su amigo, el muchacho era muy especial. Un tipo con una voluntad de acero y de esos que te hacen sentir que todo va a estar bien con solo verlos sonreír. Hasta ese momento, Toshinori siempre había evitado el tema. Se sentía como un viejo testarudo que no quería soltar el mando todavía. A lo mejor Mirai tiene razón y ya me estoy oxidando más de la cuenta, pensó, dándole una mirada a sus manos flacas. Antes podía ignorar a su compañero cada vez que le sacaba el tema, pero después de casi no contarla en esa pelea, se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo que era invencible. Aún así, le daba vueltas al asunto con duda. No podía simplemente pasarle este problema a un joven, cuando ni él mismo entendía qué demonios estaba pasando con su poder. Sería como darle una antorcha encendida a alguien sin saber si lo que va a recibir es fuego o dinamita. Incluso el joven Midoriya, ese chico sin don al que le había dado palabras de aliento en el parque, cruzó por su mente por un segundo. Pero Toshinori descartó la idea de inmediato. No iba a exponer a un civil, y menos a un niño tan joven, a semejantes peligros. Y es que lo que vivió en esa oscuridad no se le salía de la cabeza. Ver a su maestra ahí mismo, sentirla tan cerca, y luego esa fuerza que casi lo desborda. Nada de eso tenía lógica. Sentía que el One for All estaba cobrando vida propia, como si por fin empezara a hablarle después de tantos años. No podía simplemente lavarse las manos y pasarle el problema a Mirio sin entender qué fue todo eso o cómo regresar a ese espacio para pedir respuestas. Se quedó un momento en silencio, apretando las sábanas de la cama. Lo tenía decidido. Antes de buscar a cualquier sucesor, tenía que ir al fondo de todo esto. Iba a investigar en serio quiénes fueron los otros portadores, rastrear sus historias y entender qué rayos hicieron con este poder. Tenía que encontrar la forma de volver a esa oscuridad, aunque fuera lo último que hiciera, para sacarle la verdad a quienes tuvieron el One for All antes que él. Pero apenas terminó de pensar en eso, se le vino a la cabeza la cara de Goku. Ese niño era otro problema que no sabía cómo resolver. Estaba a punto de ponerse a pensar en qué rayos iba a hacer con ese chiquillo, pero el sonido de la puerta abriéndose, lo sacó de sus pensamientos de golpe. Toshinori. Mirai entró bruscamente. Se notaba que no había dormido nada desde que llegó al hospital de la OA. Se veía desesperado por confirmar con sus propios ojos que su amigo realmente había despertado después de tanto tiempo. Te dije que esperaras a que terminara de revisarlo. Recovery Girl venía detrás, regañándolo, aunque se notaba que ya no tenía fuerzas para pelear con la terquedad de Mirai. Casi derribas a la enfermera, muchacho. Al final entró el director Nezu, caminando lento y con una cara de agotamiento total. Se veía que el papeleo lo había dejado sin una gota de energía. Ya ni siquiera traía su taza de té. Después de tantas horas de crisis, el estómago ya no le aceptaba nada más. Ya, dejen de gritar, murmuró Nezu con la voz baja y pesada. Perdone el escándalo, Toshinori. Mirai no me ha dejado en paz ni un segundo desde que te traje aquí en ese estado tan lamentable. Me alegra mucho ver que por fin abriste los ojos, Toshinori. Mirai no esperó a que Nezu terminara de hablar. Se acercó a la camilla rápidamente, ignorando por completo al director, y se quedó ahí parado mirando los vendajes de Toshinori con una cara de no poder creerlo. ¿En qué rayos estabas pensando, Toshinori? Soltó. Él no gritaba, pero su voz tenía esa tensión de alguien que está a punto de estallar. Me llaman diciendo que te estás muriendo, llego aquí volando y lo único que recibo son evasivas de todo el mundo mientras tú estás ahí tirado sin poder ni hablar. Toshinori abrió la boca para intentar decir algo, pero Mirai ni siquiera lo dejó empezar. Se giró hacia Nezu con un movimiento brusco, descargando toda la rabia que había estado acumulando en el pasillo. ¿Y tú? Le gritó al director. Me haces venir a toda prisa para después dejarme en blanco. Espera afuera, Mirai, ya te diremos. Ni que fuera un extraño. Quiero saber de una vez qué fue lo que te dejó así y por qué tanto misterio con lo que pasó allá afuera. Nezu miró a Toshinori, asegurándose de que realmente estuviera escuchando, y luego pasó la vista hacia Mirai con una seriedad que pocas veces mostraba.
Se aclaró la garganta, con un gesto que parecía sacarle el último rastro de aire que le quedaba. Por esto mismo estaba esperando, Mirai, empezó Nezu con voz cansada. No podí. Tan importante como para ocultármelo a mí también. Lo interrumpió Recovery Girl bruscamente. La anciana ni siquiera se molestó en mirarlo. Estaba concentrada en la bolsa de suero, manipulando las válvulas con movimientos bruscos y precisos que hacían que el plástico crujiera bajo sus dedos. Se giró hacia los monitores y, tras ver los valores, garabateó algo en su tabla con tanta fuerza que la punta del bolígrafo chirrió contra el papel. «Me traes a Toshinori hecho pedazos y pretendes que lo cure a ciegas», le soltó a Nezu, sin dejar de revisar las constantes vitales. He pasado horas tratando de entender qué tipo de pelea pudo dejarle este desastre en su cuerpo, mientras tú te guardabas los detalles para jugar al misterio. El director bajó la cabeza, mostrando un peso enorme en los hombros, y se frotó la cara con una de sus pequeñas patas. No intentó ponerse a la defensiva. Sabía que Chiyok tenía total razón, pero su prioridad había sido otra. Tienes razón, Chiyok. Y tú también, Mirai, dijo Nezu con la voz apagada, mirando al suelo antes de levantar la vista hacia Toshinori. Pero la situación allá afuera era surrealista. Si hubiera soltado una sola palabra antes de asegurar el perímetro y limpiarlo por lo menos un poco, ahora mismo tendríamos a la comisión de héroes y al ejército metidos en este hospital. Nezu arrastró una silla y se dejó caer en ella de golpe. Entre el cansancio por el papeleo y el estrés de las últimas horas, parecía que apenas podía mantenerse despierto. Escuchen bien, dijo, sin rodeos. Voy a contarles todo de una vez, así que guarden sus preguntas para el final. Esto no tiene mucho sentido, ni siquiera para mí. Mirai se apoyó contra la pared con los brazos cruzados y la cara seria, mientras Recovery Girl terminaba de revisar los aparatos y se sentaba en su banquillo. Toshinori solo cerró los ojos, sabiendo que recordar la pelea iba a ser casi tan doloroso como las heridas. 30 minutos después. Cuando Nezu terminó de hablar, el silencio en la habitación era total. Recovery Girl se quedó mirando la tabla médica sin escribir nada, procesando lo que acababa de oír, y Mirai se veía mucho más pálido de lo normal. ¿Un niño alienígena?, soltó Mirai al fin, con la voz cargada de incredulidad. ¿Me estás diciendo que el símbolo de la paz acabó así por culpa de un niño que ni siquiera es de este mundo? Nezu, esto no tiene sentido. Mirai se ajustó las gafas, mirando fijamente a Toshinori en la camilla antes de volver la vista al director. He estudiado criminales peligrosos toda mi carrera, pero esto no encaja en ningún lado. Si lo que viste en ese valle es cierto y ese niño puede volver a convertirse en esa bestia, tenemos un problema enorme. ¿Cómo piensas detenerlo si se transforma otra vez? Porque es obvio que no tenemos nada para enfrentar algo de ese tamaño. Nezu abrió la boca para responder, pero Recovery Girl lo interrumpió dejando la tabla sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con un gesto de agotamiento absoluto. Honestamente, Nezu, cuando soltaste esa locura mientras yo operaba a Toshinori, pensé que hablabas por hablar por culpa del estrés. Me pareció una tontería, admitió la anciana sin mirarlo. Pero viendo tu cara ahora y viendo cómo dejaron a Toshinori, me obligas a creerte. Si tú dices que es un alienígena, tendré que aceptarlo, porque no hay cuerpo humano que aguante o haga este nivel de daño. Se cruzó de brazos, mirando de reojo hacia la puerta con preocupación. Pero Mirai tiene razón. Lo tenemos encerrado en alta seguridad, pero si es verdad lo que dices, estamos sentados sobre una bomba. Si la gente se entera de que existe algo así y de lo que le hizo a All Might, se va a desatar un pánico que nadie va a poder frenar. Nezu bajó la mirada con frustración, entrelazando sus pequeñas patas. Para ser sinceros, solo les he contado una parte de lo que sé, confesó en voz baja. Las cámaras voladoras que envié empezaron a fallar casi de inmediato. La imagen perdía calidad a cada segundo por las constantes ondas de choque que sacudían todo el valle.
Solo alcancé a ver un borrón amarillo y a ese mono alejándose a toda velocidad, como si el gigante estuviera siendo golpeado una y otra vez por algo que mis drones apenas podían seguir. El director suspiró y miró directamente a Toshinori, con una expresión de culpa que no podía ocultar. Toshinori, perdón. Te prometí que los refuerzos llegarían en 3 minutos, pero todo fue un desastre. El terreno estaba hecho pedazos y las ondas de energía volvieron locos a mis robots. Nos perdimos y tardamos demasiado en encontrarte. Siento mucho haberte dejado solo, de verdad, no volverá a pasar. Nezu hizo una pausa y bajó aún más la voz. Supongo que ese borrón amarillo eras tú dándolo todo, y que solo tú sabes qué fue lo que pasó al final. Se hizo un silencio breve en la habitación. Nezu se enderezó en su asiento, recuperando un poco de su postura habitual y ajustándose el chaleco para despejar el cansancio. Aunque el remordimiento seguía ahí, su mente de director ya estaba operando a máxima velocidad para que ese error no se repitiera. Y respondiendo a tu duda, Mirai, y a la tuya, Chiyo, empezó Nezu. Sobre la transformación de Goku, tomé medidas inmediatas. Noté algo en ese valle. El niño solo cambió cuando salió la luna, y por cómo mutó su cuerpo, deduje que su cola era el origen de todo. Por eso, en cuanto lo traje y mientras sigue inconsciente, ordené que le extirparan la cola quirúrgicamente. El director señaló hacia la puerta con un gesto cansado. Ahora mismo lo tenemos en el ala médica de alta seguridad. Sin esa cola, ya no hay nada que lo conecte con la luna. El peligro de que vuelva a convertirse en ese monstruo se terminó. Por ahora, solo es un niño que sigue durmiendo. Nezu suspiró, recostándose en su silla como si el peso de las últimas horas le pasara factura de golpe. No voy a dejar que esto explote, Chiyo, respondió Nezu, recostándose en su silla como si el peso de las últimas horas le pasara factura de golpe. Que la prensa esté buscando explicaciones para ese tsunami y los temblores nos pone el tiempo en contra, y mantener el bloqueo de la OA para que no investiguen más a fondo va a ser un dolor de cabeza legal tremendo. Si nadie descubre qué causó realmente ese desastre, evitaremos el pánico. Mientras el niño siga aquí, yo me encargaré de enterrar el asunto, aunque me cueste semanas sin dormir cuadrar las mentiras con el gobierno para que no sospechen. Mirai se ajustó las gafas y negó con la cabeza, mirando a Nezu con desconfianza. Ocultar a All-Might ya ha sido un milagro estos 21 días, Nezu. La gente y los medios van a terminar de estallar si sigue desaparecido más tiempo. Pero lo que más me preocupa es lo que dijiste. Dices que viste un borrón amarillo moviéndose a una velocidad que tus drones no pudieron seguir, eso no tiene lógica. Con la vida que ya tenía Toshinori antes de ir a ese valle, es imposible que haya hecho algo así, y menos para terminar en este estado. Hizo una pausa, clavando la mirada en su amigo, que seguía en la camilla. Me hace pensar que, o tus cámaras fallaron por la interferencia, o pasó algo en ese lugar que todavía no nos han contado. Chiyo soltó un suspiro y se cruzó de brazos, mirando con desaprobación al director. A mí lo que me molesta es que le cortaras la cola sin saber qué efectos tendría en su cuerpo. Sigue siendo un niño y ahora es mi paciente, reclamó Chiyo, cruzándose de brazos. Si despierta encerrado en una celda de alta seguridad y se asusta, no va a importar cuánto papeleo hayas hecho. Se va a defender. No podemos tratarlo como si fuera un objeto peligroso y esperar que se porte bien. Toshinori hizo una mueca de dolor y se acomodó como pudo en la cama. Sus amigos se acercaron de inmediato para escucharlo mejor. Tienen razón, pero yo estuve ahí abajo. Nezu, el joven Goku no es un villano. Incluso durante el combate de práctica que planeaste, se notaba que solo se estaba divirtiendo. Pero cuando empezó a cambiar, se quedó en shock. No entendía qué le pasaba a su cuerpo. Y sobre ese borrón amarillo que viste, no es que yo me haya vuelto súper fuerte de repente, Mirai. Es que alguien me pasó su energía. Toshinori suspiró y miró al techo, tratando de juntar las piezas en su cabeza. En un momento sentí que ya no podía más, estaba atrapado bajo los escombros por uno de sus golpes. Todo se me puso borroso y de repente aparecí en un lugar raro, lleno de niebla. Ahí estaba mi maestra, Nana. Y no estaba sola, había más gente con ella. Supongo que eran los que tuvieron el One for All antes que yo. El rubio los miró, hablando con mucha calma. Nana me ayudó.
Me dio un empujón y me hizo entender cómo flotar justo antes de que la bestia me terminara de aplastar. Fue como si me pasaran corriente cuando mi cuerpo ya estaba apagado. Al volver en mí, sentí que no era yo solo el que pegaba. Sentí que todos los que tuvieron este poder antes estaban empujando conmigo. Cerró los ojos un momento, cansado de tanto hablar. Fue un segundo, Nezu. Me moví más rápido de lo que mi cuerpo podía aguantar y eso fue lo que captaron tus cámaras. Todavía no sé cómo explicarlo, pero sentí que no era solo mi fuerza la que me empujaba, fueron ellos. Si no hubiera sido por eso, no habría salido de ese valle. Toshinori tomó aire y miró a Mirai a los ojos, con mucha seriedad. Por eso ya lo decidí. No voy a buscar un sucesor todavía. Después de lo que pasó en ese valle, sería muy irresponsable de mi parte pasarle esta carga a Mirio ahora mismo. Primero tengo que entender quiénes eran los que vi, cómo volver a ese lugar y aprender a usar el don de mi maestra por mi cuenta. Necesito saber si esa fuerza que usé para derrotar a ese mono gigante la puedo controlar, o si fue solo un golpe de suerte que no se va a repetir. Mirai dio un paso adelante, apretando los puños. Se veía frustrado y bastante preocupado. ¿Te estás escuchando, Toshinori?, le reclamó con la voz tensa. Ese niño casi te mata. Estás destrozado y ahora sales con que quieres investigar y dominar dones nuevos, cuando ni siquiera puedes sentarte por tu cuenta. Mirio es la opción lógica, la más segura. Estás arriesgando el futuro de todos por algo que creíste ver mientras estabas inconsciente. Chilló, que no había dicho nada, golpeó el piso con su bastón para que se callaran. Ya basta, dijo la anciana, mirando al estratega con pesadez. Si él dice que no está listo para soltar el poder, es por algo. No puedes obligarlo a entregar su don como si fuera cualquier cosa, Mirai. Pero escúchame bien, Toshinori, se giró hacia la cama. Si vas a intentar usar eso de flotar, lo vas a hacer como yo diga. No voy a dejar que te rompas los pocos huesos sanos que te quedan jugando a ser un aprendiz a estas alturas. El director, que había estado observando la pelea entre sus amigos en silencio, soltó un pequeño suspiro y se bajó de su asiento. Caminó unos pasos hacia la cama del convaleciente, manteniendo esa calma que lo caracteriza, aunque se le notaba el cansancio en los ojos. Mirai, entiendo tu punto, pero no podemos ignorar lo que pasó en ese valle, dijo Nezu con suavidad. Si el One for All está cambiando o revelando cosas que no sabíamos, lo más sensato es que Toshinori lo entienda antes de pasarlo a alguien más. No queremos que Mirio herede un poder que ni siquiera el portador actual comprende del todo. Podría ser peligroso para él también. El roedor miró a su amigo herido y asintió levemente, dándole su apoyo. Si esa es tu decisión, yo te voy a respaldar. La UA tiene los recursos para que investigues y entrenes en secreto. No será fácil ocultar tus actividades mientras fingimos que estás en misiones privadas, pero para eso me pagan. El director soltó una pequeña risa cansada. Si necesitas un lugar seguro para probar ese nuevo don sin que nadie se entere, cuenta conmigo. Solo dime qué necesitas y lo armaremos. Se hizo un silencio breve y el pequeño animal se puso serio otra vez. Pero Chiyok tiene razón en algo. Nada de locuras. Si vas a forzar tu cuerpo otra vez, tiene que ser bajo control. No nos sirve de nada un símbolo de la paz que se rompe antes de encontrar las respuestas que busca. El hombre herido sonrió un poco, más tranquilo por el apoyo de su aliado. Gracias, Nezu. De verdad, dijo con sinceridad. Por ahora voy a intentar investigar por mi cuenta a los antiguos portadores. Si veo que la cosa se pone difícil o si necesito un lugar para practicar lo de flotar sin romper nada o tratar de acceder a esa fuerza, te pediré ayuda. Pero primero quiero ver qué encuentro yo mismo. El estratega soltó un bufido y se cruzó de brazos, mirando a la pared. Se notaba que no le gustaba nada la idea, pero sabía que su mentor era un terco y no iba a cambiar de opinión. Está bien, gruñó a regañadientes. No estoy de acuerdo y sigo pensando que te equivocas, pero no voy a discutir con alguien que apenas puede tener los ojos abiertos. Solo espero que sepas lo que haces, porque el tiempo se nos acaba. El director asintió aceptando el trato y la anciana aprovechó que se callaron para revisar los aparatos de la camilla. Al ver que la doctora ya se ponía a trabajar, los dos visitantes empezaron a caminar hacia la puerta para dejar al convaleciente tranquilo.
Esperen, ¿qué va a pasar con el joven Goku?, preguntó el héroe, todavía preocupado por el niño. El roedor se dio la vuelta y le hizo una señal con la pata para que no se esforzara más por hoy. No te preocupes por eso ahora, Toshinori. Él está seguro. Mañana, cuando estés más descansado, lo hablamos con calma. Ahora lo que toca es que duermas un poco. El hombre de las gafas, que ya estaba por salir, se asomó un segundo por la puerta. Seguía con el rostro serio, pero se notaba que no se quería ir sin asegurarse de que su amigo iba a estar bien. Vendré mañana a primera hora para ver cómo sigues, dijo en voz baja. No hagas ninguna locura y hazle caso a Chiyo. El portador del One for All asintió y se acomodó mejor en la camilla mientras ellos salían. La habitación quedó en silencio, solo con el sonido rítmico de los monitores, mientras él se quedaba pensando en todo lo que había pasado. Ala médica de alta seguridad, sala 4. 3 semanas después de la decisión de Toshinori, Goku abrió los ojos. Lo primero que vio fue un techo blanco y muy brillante. Intentó moverse, pero sentía el cuerpo pesado y le picaban los brazos por culpa de unos cables que tenía pegados. Se quedó mirando el techo un rato, confundido. El lugar no olía a bosque ni a tierra. Olía a medicina, como ese tal hospital de la otra vez, pero todo se veía más lujoso y con muchas luces parpadeando. Cof, cof. ¿Qué lugar es este?, preguntó tallándose los ojos, con la voz tan rasposa que apenas se le entendía. Trató de sentarse rápido para buscar su ropa, pero en cuanto hizo el movimiento, sintió que le faltaba algo. Su equilibrio falló y casi se cae de la cama. ¿Eh? Goku se quedó congelado un segundo y luego empezó a manotearse la espalda con desesperación. Mi cola. No siento mi cola. Se giró en la cama como un perro intentando morderse la propia cola, dando vueltas y buscando por todos lados, hasta que se dio cuenta de que el espacio donde siempre estaba su apoyo estaba vacío. Oigan, ¿a dónde se fue? Se me perdió la cola. Gritó con los ojos muy abiertos, empezando a jalarse la pijama como si esperara que estuviera escondida ahí dentro. Se puso tan nervioso que empezó a jalar los cables de sus brazos. En ese momento, una alarma en la pared empezó a sonar muy fuerte. Pilip, pilip, pilip. Goku se quedó pasmado por la sorpresa, mirando esa caja ruidosa que no dejaba de gritarle desde la pared. Sus orejas daban pequeños saltos con cada pitido, y el sonido se le metía en la cabeza como si le estuvieran dando martillazos. Ah. Ya cállate, cosa ruidosa. Cállate de una vez. Gritó desesperado, tapándose los oídos con todas sus fuerzas. ¿Por qué gritas tanto? ¿Qué te pasa? Trató de ponerse en guardia por si la máquina se le echaba encima, pero al no tener su cola para mantenerse derecho, las piernas se le doblaron y terminó sentado de golpe en el colchón. El ruido era tan chillón que lo estaba poniendo de muy mal humor. Nunca había oído algo tan molesto en su montaña. Entre que sentía que le faltaba una parte de su cuerpo y ese escándalo, estaba a punto de explotar. Sin saber qué más hacer, y viendo que gritarle a la máquina no servía de nada, Goku lanzó un manotazo con todas sus fuerzas hacia el monitor. Dije que te calles. Gritó Goku, harto de tanto ruido. Su golpe impactó de lleno en el monitor de la pared con un crash ensordecedor. La pantalla de vidrio se hizo trizas, soltando una pequeña chispa eléctrica antes de apagarse por completo. El ruido se detuvo de golpe. Goku bajó la mano y se echó en la cama, mirando el techo mientras soltaba un suspiro. Se sentía muy raro. El cuerpo le pesaba, tenía mucha sed y ese vacío atrás le molestaba bastante. ¿Qué me pasó?, pensó intentando recordar. De la pelea y de ese señor rubio que era muy fuerte, pero antes de que pudiera entender cómo terminó en esa cama, escuchó un ruido en la pared. La puerta se deslizó hacia un lado y Goku se puso en guardia, pero se relajó al ver quiénes eran. Nezu entró caminando con calma, y a su lado venía All Might. Aunque el héroe era muy alto, pasaba tranquilamente por la gran puerta de la habitación. Ja, ja, ja. ¡Qué alegría que por fin abrieras los ojos, muchacho! La voz de All Might retumbó en las paredes, aunque se llevó una mano al costado, soltando un pequeño quejido que trató de ocultar con una sonrisa. Nezu, en cambio, entró en silencio.
Se detuvo frente a los restos del monitor, ladeando la cabeza para examinar los cables colgantes y el vidrio hecho trizas que brillaba en el suelo. Tras unos segundos de observación, se giró hacia la cama con las patas entrelazadas tras su espalda. Me alegra mucho ver que ya estás despierto, joven Goku. Tu recuperación ha sido fascinante, dijo Nezu con una voz calmada y amable. Sin embargo, ahora que has vuelto en ti, me temo que debemos dejar las presentaciones para después. Tenemos asuntos muy importantes de los que hablar. Goku, que estaba sentado en la orilla de la cama tratando de no caerse, se quedó callado al oír al ratón. Se rascó la cabeza bien fuerte, mirando a los dos sin entender nada. Ya de por sí estaba de malas porque no tenía su cola y se sentía muy ligero de atrás, y ahora este animalito le salía con cuentos raros. Cosas importantes, repitió Goku con el ceño fruncido. Yo no sé de qué hablas, pero si es por mi cola, dile al que la tenga que me la regrese ahorita. Así no puedo ni caminar bien. Goku intentó pararse en el suelo, pero las piernas se le doblaron un poco y tuvo que sostenerse de la cama. Miró a All Might muy serio. Ah, cierto. All Might, tú eres muy fuerte. Me acuerdo que estábamos peleando y luego, ¡pum! Ya no supe nada. Todo se puso negro. ¿Qué pasó después? Goku se detuvo en seco y se agarró la panza mientras le rugía fuertemente. Ay, ay, ay. Pero primero denme de comer. Tengo muchísima hambre y mucha sed. Si no como algo ahorita mismo me voy a morir. Nezu asintió con una sonrisita. Ya sabía que esto iba a pasar. Sacó un control pequeño, apretó un botón y la puerta se abrió de nuevo. De pronto, se escuchó un ruidito de llantas en el pasillo. Eran varios carritos automáticos de la escuela que venían cargados hasta el tope. Goku se quedó con la boca abierta mirando esas cajas con ruedas, pero en cuanto el olor de la comida le llegó a la nariz, se olvidó de las máquinas. El rugido de su panza fue tan intenso que hasta retumbó en las paredes. ¡Guau! ¿Qué es todo eso? Gritó Goku emocionado, casi perdiendo el equilibrio. Huele riquísimo. Los carritos se detuvieron frente a él y dejaron salir unas bandejas de metal gigantes. No era comida de hospital. Eran montañas de arroz blanco, platos llenos de fideos largos y humeantes, y unos muslos de pollo tan grandes que parecían de un animal prehistórico. Las costillas de cerdo brillaban con tanta salsa que daban ganas de lamer el plato. Goku no esperó a que le dieran permiso. Se lanzó de cabeza sobre la primera bandeja y, aunque casi se va de lado por falta de equilibrio, se agarró de la cama como pudo. Agarró un muslo de pollo con cada mano y empezó a morderlos como si no hubiera un mañana. Nom, nom, nom. Masticaba tan rápido que apenas se le entendía lo que decía. Está buenísimo. Gracias, señor ratón. Gracias, All Might. Goku comía de una forma increíble. No usaba cucharas ni nada. Agarraba los fideos con las manos y se metía puños de arroz a la boca sin siquiera respirar. En un abrir y cerrar de ojos, la primera bandeja ya estaba limpia, sin dejar ni una sola migaja. All Might se rascó la cabeza con una risa nerviosa. Ya había visto a Goku comer así antes de que se desmayara en el valle, pero verlo recuperado y con hambre de 3 semanas era otra historia. Nezu, por su parte, ni parpadeaba. Estaba tieso, siguiendo con los ojos cada bocado como si estuviera contando las calorías. Es asombroso, soltó el director al fin. All Might me lo dijo, pero verlo así, realmente no tiene lógica la cantidad de alimento que eres capaz de ingerir. Eres un caso único, joven Goku. 3 minutos después. El ruido de los platos y las masticadas por fin paró. Donde antes había montañas de comida, ahora solo quedaban pilas de bandejas vacías y huesos de pollo bien limpios. Goku estaba tirado en la cama, con la pijama estirada por su panza inflada y una sonrisa de oreja a oreja. Uf. Qué rico estuvo todo. Dijo Goku, dándose unas palmaditas en el estómago. Ya me siento mucho mejor. Creo que ya me regresaron las fuerzas. Agarró lo que quedaba de una jarra de agua gigante, se la tomó de un trago y la dejó en la mesa con un golpe seco. All Might, que se había quedado contando los platos en silencio, soltó un suspiro de alivio. Nezu solo anotaba cosas en una libretita, todavía sorprendido de que toda esa comida cupiera en alguien tan chico.
Me alegra ver que ese apetito sigue intacto, joven Goku, dijo Nezu mientras deslizaba un dedo por una pequeña pantalla táctil que salió de su manga, desactivando el modo de espera de los robots. Pero ahora que estás más tranquilo, es necesario que pongamos las cartas sobre la mesa. Hay cosas de las que debemos hablar. Goku se sentó como pudo, aunque la panza le estorbaba un poco para moverse. Miró a los dos con curiosidad. Ya no estaba de malas por el hambre, pero seguía pensando en qué rayos había pasado en el valle y por qué lo veían tan serio. Está bien, hablen, dijo el niño rascándose la mejilla. Pero primero, díganme qué le pasó a mi cola. ¿Y por qué All Might se ve tan cansado? El director asintió con calma, ocultando muy bien que todo lo que decía era parte de un plan que armaron hace 3 semanas. Es normal que estés confundido, joven Goku, dijo con voz suave. Sobre tu cola, la verdad es que quedó muy mal después de la pelea. Estaba tan lastimada que los médicos tuvieron que quitarla mientras dormías para que no te enfermaras. No había forma de salvarla. El pequeño Saiyajin se tocó el lugar donde antes sentía su extremidad y puso una cara de tristeza, rascándose la cabeza. ¿De veras quedó tan mal?, preguntó algo decaído. Rayos, con razón me siento tan raro y me voy de lado. El roedor lo miró de reojo, midiendo sus palabras. Sabía que al niño no se le podía engañar con cualquier cuento, así que usó lo que pasó en el valle a su favor. Y sobre nuestro musculoso amigo, siguió el director. Es cierto que él es muy fuerte, pero después de que tú te desmayaste, pasó algo inesperado. Hubo un derrumbe gigante en el valle y una explosión de energía muy intensa. Todo se empezó a venir abajo y él tuvo que usar todo su poder para detener el desastre y sacarte de ahí antes de que las rocas te aplastaran. El héroe asintió, esta vez con una sonrisa más genuina. Al final del día, sí que se había esforzado al máximo para detener el caos, aunque el desastre fuera el mismo Goku transformado. Así es, joven Goku, exclamó el rubio con la voz todavía un poco ronca. Tuviste suerte. El valle se volvió una locura después de nuestra pelea y me costó mucho trabajo sacarte a salvo. Por eso estoy tan agotado. El menor abrió mucho los ojos y se rascó la nuca, sintiéndose un poco mal por haber causado tantos problemas. ¿A poco pasó todo eso?, dijo sorprendido. Vaya, no me di cuenta de nada. Perdón, señor Grandulón, parece que te metí en muchos problemas por querer pelear, qué bueno que eres tan fuerte y nos salvaste a los dos. Pero de pronto, al chico se le iluminó la cara. El sentimiento de culpa se le pasó volando y le dio un golpe emocionado a la cama con el puño. Eso quiere decir que me falta entrenar un montón, exclamó con una gran sonrisa. Oye, en cuanto me ponga bien y me haga más fuerte, tenemos que pelear otra vez. Esta vez le voy a echar más ganas y te voy a ganar. El portador del One for All soltó una risa nerviosa y miró de reojo a su compañero. Habían logrado que el niño se creyera el cuento del accidente, pero ahora tenían a un Saiyajin con más ganas de pelear que antes. El director, que seguía sentado con las patas cruzadas observando todo, presionó un botón en su manga y uno de los robots de servicio se acercó para dejarle una pequeña taza de té caliente. Me parece una meta excelente, joven Goku, dijo el director, tomando la taza que el robot le ofrecía. Pero antes de que pienses en volver a pelear, hay un pequeño detalle que debes conocer. Has estado durmiendo por bastante tiempo. ¿Mucho tiempo? El niño ladeó la cabeza, confundido. ¿Cuánto es mucho? Unas horas. El roedor sopló su té con elegancia antes de responder. En realidad, joven Goku, has estado durmiendo 1 mes y medio, dijo con calma, observando al pequeño. 6 semanas enteras. Por eso tenías tanta hambre. Tu cuerpo ya no tenía reservas. El Saiyajin casi se va de espaldas en la cama de la pura impresión. Se quedó con la boca abierta y empezó a contarse los dedos de las manos, tratando de entender cuánto era eso. 1 mes y medio. Tanto tiempo, gritó. Con razón sentía que la panza se me pegaba a la espalda. Nunca me había quedado dormido por tantos días. El director aprovechó que el chico estaba distraído con la sorpresa del tiempo. Era el momento de seguir con el plan que él y All Might armaron hace 3 días para entender de dónde venía este niño. Es mucho tiempo, ¿verdad?, continuó, dejando su taza en la mesa.
Pero mientras dormías, nos pusimos a pensar en lo que nos contaste antes. Dijiste que vivías con tu abuelito Gohan en un lugar llamado Montaña Paosu, pero el problema es que no encontramos ese sitio en ningún mapa. El pequeño animal se inclinó un poco hacia adelante, manteniendo ese tono amable que no asusta a nadie. Queremos ayudarte a regresar, pero es como si tu hogar no existiera en nuestros mapas, continuó, observando al niño. Dime, además de tu abuelito, ¿no había nadie más? ¿Alguna ciudad o algún camino que nos dijera cómo llegaste al valle? El chico se quedó pensando un momento, pero de repente se puso pálido y se dio un manotazo en la frente, que sonó en toda la habitación. ¡Ay, no! ¡Qué menso soy!, gritó desesperado, saltando de la cama. Mi esfera. Estaba tan distraído con la comida y con la pelea que se me olvidó por completo. Se quedó en mi casa, encima del cojín del abuelito. Los dos héroes intercambiaron una mirada rápida. Ese era el momento que estaban esperando. ¿Una esfera?, preguntó el director, fingiendo curiosidad. Es algo muy valioso. Es lo más importante que tengo, respondió el Saiyajin con los ojos muy abiertos. Es el recuerdo de mi abuelito Gohan. Es naranja y tiene 4 estrellitas adentro. Tengo que ir por ella ya mismo. ¿Qué tal si alguien se la lleva? El niño intentó correr hacia la puerta, pero como todavía no tenía equilibrio por la falta de su cola, terminó tropezando con sus propios pies. El portador del One for All reaccionó rápido y lo sostuvo de los hombros antes de que se diera contra el suelo. Tranquilo, joven Goku, dijo el héroe con voz firme pero suave. Respira hondo. No vas a llegar a ningún lado si te caes a cada paso. Nezu, que estaba observando todo desde un lado, dejó su pequeña taza de té sobre una mesa cercana. Se acercó caminando lentamente hacia donde el héroe sostenía al niño, manteniendo las patas tras la espalda en una postura reflexiva. Calma, Goku. Entiendo que estés asustado, pero para poder ayudarte, primero tenemos que entender bien las cosas, dijo el director, mirando al pequeño con esos ojos oscuros e inteligentes. Dinos, ¿por qué esa esfera es tan especial? ¿Es solo un recuerdo o tiene algún poder? El Saiyajin lo miró, todavía un poco agitado y con los ojos llorosos, tratando de calmarse. Es que, es lo único que me queda de mi abuelito Gohan, explicó con la voz algo triste. Él me dijo que la cuidara siempre. No sé si tenga poderes, pero brilla muy bonito y tiene 4 estrellas adentro. Mi abuelito decía que era un tesoro. Si alguien la encuentra y se la lleva, no sabría qué hacer. El director escuchaba con atención, analizando cada palabra mientras observaba al niño desde abajo. Brilla y tesoro. Si esa esfera emitía energía, era un riesgo, pero el pequeño frente a él lo era aún más. Entiendo. Es un vínculo muy fuerte, continuó, entornando los ojos con curiosidad. Pero dime, mencionaste que vivías solo en ese monte. ¿Nadie más te visitaba? ¿No hay otros niños con fuerza como la tuya o con? Hizo una pausa, señalando con la pata el lugar donde solía estar la cola, con rasgos como los que tenías. Olmec miraba al chico fijamente. La pregunta era la que más les importaba en ese momento. Querían saber si el Saiyajin era el único o si había más como él. El niño ladeó la cabeza, pensando profundamente. ¿Otros? No, para nada, respondió con sencillez. En la montaña solo estábamos mi abuelito y yo. Y desde que él se fue, solo he hablado con los animales del bosque. Ustedes son las primeras personas que veo en mucho tiempo, aunque son un poco raros, especialmente el ratón que habla. Una pequeña risita escapó del director, sin ofenderse por el comentario. Ya tenía un dato vital. El niño, aparentemente, era el único de su clase en su entorno. Ya veo. Eres alguien muy único, joven Goku, concluyó. Y dime, esa fuerza que tienes, ¿tu abuelito te dijo alguna vez de dónde venía? ¿O por qué eras tan diferente a él? El pequeño se quedó pensativo, observando el techo mientras rascaba su mejilla, todavía sujeto por el héroe para no irse de bruces. Pues, la verdad es que mi abuelito no me dijo mucho de eso, respondió con total sinceridad. Solo me contó que un día me encontró en el bosque, cuando yo era un bebé. Dice que estaba ahí solito y él me recogió para cuidarme. Desde entonces siempre estuvimos juntos en la montaña.
El Saiyajin se quedó mirando sus propias manos y luego observó al imponente hombre rubio, comparando sus tamaños. Sobre por qué soy diferente, el pequeño Saiyajin se encogió de hombros con una sonrisa, restándole importancia. Mi abuelito decía que yo era un niño muy especial y que seguramente venía de algún lugar muy lejano, pero nunca le importó. Él me decía que no importaba de dónde viniera, sino que fuera un niño bueno y que entrenara mucho para ser fuerte. El director asintió lentamente. Para un niño como él, un lugar muy lejano podía ser el cerro de al lado, pero el líder de la OA sabía que era algo mucho más grande. Recordó los datos de parte del Dr. Tanaka en el hospital de Musutafu hace un mes y medio y unas cuantas horas. El ADN del chico era un desorden total que no se parecía a nada humano. Pero la prueba real llegó hace apenas 2 semanas. El roedor no olvidaba la cara de susto de Recovery Girl cuando le enseñó los nuevos estudios hechos en la academia. Ella fue muy clara. El menor no tenía un Kirk. Su cuerpo era demasiado pesado y fuerte para ser de este mundo, y su sangre tenía componentes que ni siquiera existen en la Tierra. Su cola no era un error de nacimiento, era parte de un cuerpo hecho para vivir en las estrellas. Nezu parpadeó, regresando al presente, y observó al infante con una mezcla de fascinación y cautela. Dio un último vistazo a su taza de té antes de dejarla definitivamente sobre la mesa, entrelazando sus patas con calma. Entiendo. Tu abuelito era un hombre sabio, dijo con voz pausada, ocultando sus sospechas. Pero dime, Goku, además de la esfera, ¿no había nada más en ese lugar donde te encontró? Me refiero a algo que no fuera del bosque, alguna cosa rara de metal, quizá. El niño ladeó la cabeza, tratando de hacer memoria. Con la ayuda del héroe número 1, que lo sostenía firmemente de los hombros para que no perdiera el equilibrio, empezó a caminar lentamente de regreso hacia la cama. Ahora que lo dice, creo que mi abuelito mencionó una vez algo sobre una pelota de metal muy grande y redonda donde yo estaba metido, pero dice que se rompió hace mucho, respondió con total naturalidad mientras se sentaba en el borde del colchón. Pero lo importante ahora es mi esfera. Tengo que ir por ella. Al escuchar eso, el director parpadeó, procesando la confirmación de sus peores miedos. Si este niño llegó en un objeto de metal, ¿cuántos más habrá ya afuera? ¿Es una avanzada? ¿O simplemente un náufrago? Pensó. Le aterraba la idea de una llegada masiva, pero ahora mismo su prioridad era el pequeño frente a él. No podía permitir que un poder así anduviera suelto y sin guía. Olmigot, viendo que el chico ya estaba a salvo en la cama, soltó sus hombros y dio un paso atrás. El roedor miró al imponente rubio y luego al Saiyajin, diseñando una oferta que no pudiera rechazar. Escucha, Goku. Irte solo ahora es peligroso y no estás en condiciones. Hagamos un trato especial, dijo, acercándose con una chispa de astucia en los ojos. Si te quedas aquí en la OA, te daremos toda la comida que puedas comer, 3, 5, 10 veces al día si quieres. El pequeño Saiyajin abrió los ojos como platos, pero el director no había terminado. Además, usaremos nuestros satélites para localizar tu montaña y traeremos la esfera de tu abuelito para que esté segura contigo. Pero lo más importante, señaló al héroe. Esta escuela está llena de las personas más fuertes del mundo. Si te quedas y te recuperas, te prometo que podrás entrenar con ellos. Incluso, cuando estés listo, podrías tener una revancha con Olmigot. El niño dio un salto en la cama, ignorando por completo que casi se va de lado por la falta de su cola. Sus ojos se encendieron con una emoción que el portador del One for All no había visto en ningún otro joven. Una revancha. Gritó, señalando con el dedo al rubio. Eso es lo que quería escuchar. La última vez me descuidé, pero si entreno mucho, no me vas a ganar tan fácil, señor Grandulón. El héroe ensanchó su sonrisa, pero esta vez no fue una risa ruidosa, sino un gesto lleno de determinación. Se cruzó de brazos, dejando que su imponente sombra cubriera parte de la habitación. Acepto tus términos, joven Goku, respondió con una voz profunda que hizo vibrar las paredes. Pero no creas que me he vuelto el hombre más poderoso solo por suerte. Si realmente quieres superarme, vas a tener que comer hasta que no puedas más y entrenar hasta que tus músculos olviden lo que es el cansancio. ¿Estás listo para esforzarte de verdad?
Le preguntó, mientras le daba una palmada suave en el hombro que casi hace que el chico se hunda en el colchón. El menor se quedó callado un momento, mirando al imponente hombre de arriba abajo. Luego miró al ratón blanco. En la montaña, cuando alguien te hablaba así de fuerte, era porque quería pelear en serio, pero estos dos no se sentían como mala gente. De hecho, la mirada del grandulón le recordaba mucho a la de su abuelito Gohan cuando se ponía serio para enseñarle una técnica nueva. Esa duda se le pasó rápido y una sonrisa traviesa apareció en su cara. El Saiyajin apretó los puños, y aunque todavía le temblaban un poco los brazos, sus ojos brillaban. ¿Esforzarme? Soltó una risita. Mi abuelito me ponía a mover rocas gigantes desde que era chiquito. Si dices que con ustedes me haré más fuerte que tú, entonces acepto el trato. El niño se relajó y se sentó bien en la orilla de la cama, dejando sus pies colgando. Ya no tenía miedo de estar en ese cuarto tan blanco. Sentía que estos señores también querían ser los más fuertes, igual que él. Nezu movió sus bigotes, contento de que el nuevo huésped aceptara. Pero justo cuando el chico iba a saltar de la cama, puso una cara rara y se agarró la panza. No por hambre, sino porque se sentía flojo, como si sus músculos fueran de gelatina. ¡Ay! Dijo el niño haciendo un gesto de dolor. Me siento bien raro, como si me hubieran dado una paliza y todavía no se me quita. Y los brazos me pesan un montón, siento el cuerpo como si fuera de piedra. El Saiyajin intentó levantarse, pero las piernas le temblaron y se tuvo que sentar de golpe. El héroe se acercó rápido y le puso una mano en la espalda para que no se fuera de lado. Despacio, pequeño, le dijo All Might con voz calmada. Tu cuerpo todavía está apagado por la pelea. No te esfuerces antes de tiempo. El chico soltó un suspiro y se dejó caer en la almohada, mirando el techo con curiosidad. «Qué mal», murmuró rascándose la cabeza. Quería empezar ya, pero mis brazos no me hacen caso. Mi abuelito decía que cuando uno se siente así, lo mejor es echarse un sueño. El director asintió, viendo cómo el pequeño se le empezaban a cerrar los ojos solitos. Eso es, Goku. Tú duerme. Nosotros vamos a preparar todo para cuando despiertes. Necesitas estar fuerte antes de que te pongamos a entrenar de verdad. El roedor le hizo una seña a su compañero y los dos salieron en silencio del cuarto. Era momento de dejar que el niño descansara y de hablar de lo que realmente implicaba su existencia. Un visitante de las estrellas.